Vamos adelante ahora con un ejercicio que se propone mucho en los exámenes. Se trata de calcular el campo eléctrico debido a un anillo de radio R. Este anillo está uniformemente cargado, con una carga que puede ser, por ejemplo, positiva. Este anillo estaría lleno de carga positiva, ¿vale? Y entonces queremos calcular el campo eléctrico en un punto cualquiera del eje X. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Este razonamiento aquí no podemos aplicar Gauss, evidentemente no hay ningún tipo de simetría. Digamos, hay una simetría respecto, por ejemplo, a lo siguiente. Si yo tomo un diferencial de carga, que corresponde a un elemento diferencial L de longitud, ese diferencial de carga va a generar un diferencial campo que apunta como lo estamos señalando aquí, ¿verdad? Entonces voy a encontrar la carga simétrica, porque esto es un aro circular, aquí abajo, y esta carga que voy a tener aquí también va a crear un campo diferencial en este sentido e idéntico, porque las distancias son iguales y la cantidad de carga que tomo es la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si analizo estos dos campos creados por cargas simétricas, vemos que las componentes perpendiculares sumadas van a dar cero, es decir, se anulan, como se suele decir, no es que se anulen, sino que su suma da cero, y luego la única componente que va a permanecer es la componente en el eje X. ¿Sí? Esta componente diferencial E sub X, esta es la que va a permanecer. Bien, entonces, ¿qué planteo vamos a hacer? A nosotros nos interesa el diferencial EX, es decir, ¿cómo lo podemos plantear? Bueno, en este triangulito, el coseno de ángulo alfa, es diferencial E sub X sobre diferencial de E, y de ahí podemos despejar diferencial E sub X. Entonces, nosotros para hallar el campo total en este eje, tenemos que sumar todos los campos debido a todos los diferencial Q que yo pueda ir tomando hasta completar todo el aro. Entonces, nos interesa hacer la sumatoria de estos campos, que al final será una integral, porque será una función continua. Entonces, el diferencial y el módulo del diferencial E, yo lo puedo plantear como K por diferencial Q sobre R cuadrado. Luego, R, que es esta distancia, R al cuadrado por Pitágoras, es X al cuadrado más R cuadrado, R grande al cuadrado. Notemos que como R es constante, X es constante, esta R también es constante, o sea, aquí me queda un cono de revolución, donde esta pared del cono R, esto va a ser constante. Bien, entonces, también como aquí nos aparece el coseno del ángulo alfa, estos dos ángulos son iguales por opuestos por el vértice, este ángulo alfa es igual a este, y coseno de ángulo alfa sería cateto contiguo o adyacente sobre la hipotenusa R. Lo he escrito aquí. Entonces, ¿cómo voy conformando el diferencial E sub X? Me queda K diferencial E, que es K por diferencial Q sobre R cuadrado, que era X2 más R2, por el coseno de alfa, que es X sobre la raíz cuadrada. Bien, ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a centrarnos en cómo puedo quitarme encima este diferencial Q y poner algo que dependa de R, ¿no? Algo que dependa de R. Entonces, o de L, que es la longitud del aro. Entonces, hacemos lo siguiente, es decir, definimos una densidad lineal de carga, que si la distribución es uniforme de carga, podemos calcularlo como carga sobre el perímetro, ¿no? La longitud del aro, que es 2pi por el radio. Pero a su vez la puedo plantear en forma diferencial como diferencial Q sobre diferencial L, o la derivada de la carga con respecto a L. Bien, entonces de aquí, si despejo diferencial Q, transponiendo diferencial L, me queda diferencial Q en función de diferencial L, que es un pequeño trocito de esta trayectoria circular. ¿Y qué voy a hacer con esto? Lo voy a sustituir ahí arriba. Entonces, cuando lo sustituya ahí arriba, me queda K por X, ¿no? K por X sobre este X2 más R2, como es igual que este otro, lo introduzco dentro de la raíz, para eso lo elevo al cubo. Por eso me queda X2 más R2, X al cuadrado más R cuadrado elevado al cubo, dentro de la raíz. Y luego me queda Q por 2πr, porque estoy sustituyendo diferencial Q, por diferencial L, que tendré que integrar
el diferencial L entre 0, o sea, entre 0 y 2 pi r. Diferencial L es un trocito de esta trayectoria, entonces lo tengo que integrar entre 0 y el perímetro. Vale, entonces, al resolver esta integral, que es súper sencilla, me va a quedar, esta integral me da L, entre 0 y 2 pi r, es 2 pi r, que se me va con este otro 2 pi r. Entonces, al final, aquí está, 2 pi r se me va con este 2 pi r, y llego a esta expresión para el campo en X. Lo único que me ha faltado aquí es poner el versor Y, indicando que el campo neto, creado por este aro en cualquier punto de su eje central, ubicado en una distancia X, el campo está en la dirección y sentido positivo del campo X. Bueno, evidentemente que hacia el otro lado el campo apuntará hacia la izquierda y valdrá lo mismo. Bien, eso es lo que corresponde al aro. Vamos a utilizar este resultado ahora para calcular el campo de un anillo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? A ver, el anillo, el disco tiene una distribución de carga en toda su superficie. Entonces vamos a tomar una pequeña porción de esa carga, que es un aro que tiene un ancho diferencial A. Este radio le voy a llamar A, no le llamo R para no confundirlo con este. Y luego toda este aro de color lila representa la carga diferencial Q que estoy considerando. Bien, entonces, parto del campo creado por un aro, como si esto fuera un aro de carga. Yo sé que ese aro de carga crea este campo, pero luego, como esta carga la voy a tomar como un diferencial de carga, a este campo le voy a llamar a este campo diferencial de campo. Entonces voy a sustituir simplemente la carga por diferencial Q, y en vez de poner R al cuadrado, voy a poner A al cuadrado, donde A es el radio de este aro. Bien, ahora tenemos otro aspecto y que tenemos que tener cuidado. Cuando pensábamos en el aro, nosotros hablábamos de la densidad lineal de carga, pero ahora, como tenemos un disco, que es una superficie, entonces pensamos en sigma, la densidad superficial de carga. Sigma será igual al cociente entre la carga y la superficie de todo el disco, que es pi por radio al cuadrado. Eso también lo puedo escribir como diferencial Q sobre diferencial S. Hacemos el mismo razonamiento de siempre. Planteamos, ¿qué S tengo? La superficie que tengo es la de un círculo, pi por a al cuadrado. Vale, entonces, ¿qué hago? Derivo la superficie respecto a A, y la derivada con respecto a de esta función me queda 2pi por A. Bien, despejo diferencial S, me queda 2pi A por diferencial A. Por lo tanto, si despejo diferencial Q transponiendo diferencial S, me va a quedar esta expresión. Bien, entonces simplifico este pi con este pi y me queda 2QA por diferencial A sobre R cuadrado. Bien, ahora me vengo con todo esto a la expresión del diferencial de campo, sustituyendo diferencial Q por toda esta expresión. Vale, ahí lo están viendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, simplemente reordeno un poco lo que tengo aquí, el 2Q lo pongo aquí adelante, y simplemente voy viendo lo que voy a tener que integrar, voy a integrar esta parte, porque todo esto es constante, y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, cuando tenga que resolver la integral entre 0 y R, porque A va a variar entre 0 y el radio total que tiene el círculo, entonces tengo esta integral y voy a usar un cambio de variables. El cambio de variable que hago, digo que U, por ejemplo, o T, o la variable que ustedes quieran, vale lo que está dentro de la raíz. Luego, ¿qué hago? Derivo U con respecto a A, y la derivada de U con respecto a A me da 2A, ¿verdad? Porque esto es constante. Su derivada sería 0. Vale, entonces, despejo. ¿Despejo qué cosa? A por diferencial A, que es lo que a mí me interesa. Entonces me queda diferencial U sobre 2. Vale. Bien, con esto, lo he escrito aquí de nuevo para no perdernos lo que teníamos, nuestro cambio de variable lo he escrito nuevamente, y vamos a abocarnos a resolver esta integral con el cambio de variable.
con el cambio de variable. Me queda que diferencial u sobre 2, el 1/2 lo pongo fuera, el diferencial u lo pongo aquí arriba, esto sale de aquí, a por diferencial a es diferencial u sobre 2, y me va a quedar la raíz de u al cubo. Bueno, siempre hacemos lo mismo. Esto lo podemos expresar en forma de raíz, sería, en forma de potencia, perdón, sería u a la 3/2, lo llevo para arriba como u a la menos 3/2, y aplico el resultado de la integral. U elevado a la n, el resultado es u a la n más 1 sobre n más 1. No me tengo que olvidar del 1/2. Bueno, hago operaciones, y entonces al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos, este menos que está aquí, el 1/2 se simplifica, y u a la menos 1/2 lo puedo escribir como raíz de u. Luego deshago el cambio de variable sin olvidarme de este signo, y procedo a, como los límites de integración están entre 0 y r, a resolver el resultado de la integral, que me queda esta expresión. Bien, lo que puedo hacer es, con esta expresión, menos por menos es más, esto lo pongo aquí delante, y esto lo pongo con signo menos aquí como segundo término. Bien, entonces, ahora vuelvo otra vez a lo que tenía aquí, ya habiendo resuelto la integral que me dio esto, y lo único que hago ahora es introducir el x para aquí, me queda x por 1 x sobre x me da 1, y x por 1 sobre esto me queda x por lo que tenía. Entonces ya tengo la expresión para el campo de un disco plano, en cualquier punto de su eje. Bien, ahora, como corolario, vamos a calcular, porque esto lo pusieron una vez en un examen, el campo eléctrico creado por una arandela que tiene radio R1 y R2. Es una arandela plana. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a utilizar la expresión del campo creado por un anillo, pero suponiendo que la carga no es Q sino diferencial de Q, y el campo no es el campo, sino que será diferencial de campo. Esta expresión es la que teníamos para un anillo. Sabemos que el campo estará en el eje X. Luego, una arandela tiene superficie, ¿no? Entonces vamos a hablar de densidad superficial de carga sigma. Sigma será la carga que hay en la arandela, cuidadito ahora, partido la superficie que ocupa esa carga. La superficie que ocupa esa carga en la arandela, en toda la arandela, será pi por radio al cuadrado sobre 2, que sería una arandela completa, menos pi por radio 1 al cuadrado, porque le tengo que quitar esto. Esto es un hueco que hay aquí, es una arandela, es un hueco, ¿vale? Entonces, tengo expresada sigma. Luego hacemos lo de siempre. La escribimos como diferencial Q sobre diferencial superficie. Escribimos, a ver, ¿qué superficie tengo? Es un círculo, la superficie del círculo, pi por a al cuadrado. Derivo la superficie respecto a A. Me queda 2pi por a. Entonces, despejo diferencial de superficie, y lo que yo busco siempre es sustituir el diferencial Q y que me aparezca algo con las variables de longitud, que son las que yo puedo manejar aquí para integrar, ¿vale? Entonces, me va a quedar al final sigma, porque no quiero trabajar con esto que es muy pesado, esto lo pondré al final. Sigma por diferencial de S, que es 2pi a por dA, va a ser igual a diferencial Q. Bien, con esto me vengo a esta expresión del campo. Entonces me queda K por X por sigma, por 2pi, por A, por diferencial de A. Partido, lo que me había quedado, que es la raíz cuadrada de A cuadrado, de lo que tengo aquí, A cuadrado más X a cuadrado al cubo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular el campo? Tenemos que integrar de un lado y del otro. Si integro de este lado, me va a dar el campo en el eje X, ¿verdad? Campo total en el eje X. Bueno, voy a poner aquí la Y. Bien, entonces, al final, como todo esto es constante, tengo que integrar solamente esto que me queda aquí, que tengo la variable A, y voy a integrar con diferencial de A, entre R1 y R2. Entre R1 y R2. Esa es la diferencia también con respecto al disco, que integrábamos entre 0 y R. ¿Vale?
Bien, entonces hacemos el mismo cambio de variable que antes, esto es todo repetido, aquí no hay nada nuevo, el resultado del integral es exactamente el mismo, lo único que cambia es el resultado final, porque en vez de integrar entre 0 y r, integro entre r1 y r2, siendo este el resultado final. No hay que asustarse por este signo de menos que nos aparece aquí, que es el resultado del integral. ¿Por qué? Porque R2 es mayor que R1. Entonces, este cociente va a ser menor que este, que es negativo. Entonces, como este resultado al final va a ser negativo, menos por menos, más, y el campo estará apuntando en la dirección y positiva del eje X, en la dirección del eje X positivo. Si yo lo calculara para el otro lado, evidentemente el campo apuntará hacia la izquierda. Bueno, el vídeo lo pueden poner en cámara lenta, pueden volver para atrás, para adelante, intenten hacer solos este ejercicio, que todo esto es un aporte importantísimo porque esto se propone y mucho en los exámenes. Bueno, muchas gracias.